Hablar de Nintendo es hablar de historia del videojuego, al menos de una parte muy crucial. Puso en pie a una industria que pasaba por la conocida crisis en Occidente. Creó una consola tan increíble que fue parte de nuestra vida cuando éramos pequeños, y muy probablemente para estas generaciones. La gran N es muy reacia cuando se trata de sus IP, y estas no pasarán por otros sistemas de la competencia, fortaleciendo así su exclusividad. Pero a comienzos de los años 80 esto no era para nada así. Prepárate porque hoy vamos a ver a los videojuegos de Nintendo que estuvieron en las consolas de Atari. Ponte cómodo y comenzamos. Para los más entendidos en este fascinante mundillo sabrán que la gran N comenzó su rumbo hacia el entretenimiento con los naipes Hanafuda. Como dato, en sus humildes comienzos el nombre era Nintendo Koppai. Koppai significa naipe. Pasaría el tiempo donde Nintendo mostraría interés en otros métodos, como la venta de juguetes bastante llamativos. Y así pasándose de lleno con los videojuegos, en las arcades para ser exactos. Si a Nintendo siempre le ha gustado algo, es diferenciarse. Estas primeras arcades eran muy parecidas a una mesa, por motivos de comodidad. Por ejemplo, poder colocar tus bebidas o snack y que los jugadores puedan verse frente a frente. Estos videojuegos eran muy limitados en gráficos y colores. Videojuegos como Computer Othello, Block Fever, Space Fever, X-Eve High Splitter y un considerable etcétera compartían algo en común, y es que no eran propiedades intelectuales como tal, sino que eran modificaciones de videojuegos populares de los años 70. Cosa que cambiaría en 1979, creando su primer juego original entre comillas, ya que este Space Launcher era una mezcla entre Space Invaders y Frogger, que consistía en esquivar los obstáculos y proyectiles de las naves enemigas, mientras nos movemos de forma ascendente. Una vez cerca de ellos podrás dispararles y tomar el recuadro que te dé más puntos. Y luego ir de forma ascendente y hacer lo mismo hasta perder. Después de eso continuaron con el mismo modo de reimaginar juegos populares, aunque después de varios acontecimientos importantes, a finales de los años 70 y principios de los años 80, llegaría el juego que llevaría a Nintendo a ser ese titán que es hoy, e ir directamente al tema del video. Uno de esos eventos importantes fue que Nintendo quería entrar de lleno al mercado estadounidense. Hubo fallas, hasta incluso querían tirar la toalla, pero, haciendo honor a su nombre, lanzó un divertido arcade que consolidó a sus personajes más importantes y populares a la fecha, Mario y Donkey Kong, aunque en esos tiempos no se llamaba Mario sino Jumpman. El punto es que el éxito que tuvo en Estados Unidos fue todo lo que necesitaba.
Donkey Kong era muy popular, se ganó el corazón y las miradas de la gente con sus mecánicas simples como con su historia. Los grandes de la industria de aquel tiempo también querían tomar un poco de ese éxito y decidieron sentarse a negociar con Nintendo y poder traspasar Donkey Kong a otras consolas, como las siguientes, y en concreto hablaremos de las de Atari. De todos estos traspasos es el más feo. Al iniciar el juego empezaremos de seco, sin una introducción ni nada. Sus gráficos son simples y lo que sigue. Aparte de la animación de Jumpman corriendo, está la de Donkey Kong golpeándose el pecho. Como tal, no hay una animación de pérdida y solo tiene 2 escenarios. La música es inexistente. Aunque estoy pidiendo demasiado a la consola que concibió a ET como un éxito. Estas versiones son un poco más parecidas al arcade. Ya contaban con una pantalla de título, un indicador de metros a superar y también ya tenía música en los escenarios, pero los efectos de sonido eran algo molestos y cuenta con los niveles de la versión original. Pese a las limitaciones, se puede decir que estas conversiones son muy competentes. Un año después del lanzamiento de su primera parte, y asimismo diseñado por el legendario Shigeru Miyamoto, lanzaría al mercado Donkey Kong Jr. para las arcades, y en el transcurso del año pasado, Nintendo seguiría apostando por los juegos tipo Shooter Space y uno que otro ensayo y error. El juego que nos ocupa también gozó de una gran popularidad, con un giro de 180 grados, ya que esta vez el villano a vencer sería el mismo Mario. Teníamos que saltar con mucho cuidado, puesto que nuestro pequeño mono y protagonista podía perder una vida. Con 4 retadores niveles con diseños de lo que sería un casi comienzo a los videojuegos de plataformas y de las aventuras que viviría la familia de este pequeño mono en el futuro. Nos abrimos paso para rescatar a nuestro padre y alcanzar la mejor puntuación. Eso en resumidas cuentas. Pues Atari crearía su propia versión, o mejor dicho versiones, comenzando con la versión de Atari 2600. Por las enormes limitaciones de esta consola se ve bastante simple. El sprite de Donkey Jr. es bastante perturbador. Casi que no puede emular sus movimientos. El sprite de Mario es más decente y el de Donkey Padre estaba ahí. Contaba con 3 de los 4 niveles, los mismos eran figuras geométricas de escasos detalles. Los enemigos pasaron a ser estas cosas. Las aves más o menos se asemejaban. El apartado sonoro tenía una pequeña melodía al comenzar los niveles y los respectivos efectos de sonido. La versión de la Atari 5200 y la 8 bits son prácticamente las mismas, se veían mucho mejor. Este comienza con una pantalla de inicio, la paleta de colores era más generosa, también tenía animaciones y una enorme pantalla de puntuaciones a superar en la parte superior derecha de la pantalla. El aspecto sonoro también estaba presente y no era una molestia escucharlo. Los sprites eran técnicamente los mismos de la versión original, de lo que ha hecho Atari es lo mejor.
En la versión de la 7800, gráficamente era superior, tenía cierto parentesco a la versión de la NES, ya que al igual que no tenía algunas animaciones que sí tenía su versión anterior. Contó con los 4 escenarios, pero el apartado sonoro sufrió un downgrade considerable y muy molesto. Ahora retrocedamos unos años en el tiempo. Un juego que, si bien no fue tan exitoso, sí fue popular. Este sería Skyskipper. Es un juego lanzado en el año 1981 en las recreativas con forma de mesa. Sus escasos bits y su pequeño repertorio de paletas de colores son prueba de eso. Se jugaba de la siguiente forma. Debías rescatar a unos pequeños animales de las jaulas que estarán custodiadas por gorilas. Nos haremos con el control de un avión con combustible limitado, con el cual podemos lanzar proyectiles que caen hacia abajo, o mejor dicho, en las cabezas de los gorilas. Una vez aturdidos por el golpe, abrirán las jaulas y podremos rescatar a estos animalitos. Pero hay que ser rápido porque los gorilas recobrarán la conciencia muy rápido. Y así haremos esto hasta donde el juego se vuelve más difícil, repitiendo los escenarios, que son 4 en total. Su moderado reconocimiento le dio cabida en la Atari 2600 y debido a la antigüedad del juego, solo tuvo una versión, ya que por el momento era la única consola de Atari en el mercado. Como ya es costumbre, tenía gráficos y paleta de colores muy limitados. Jugablemente es similar, los escenarios se repiten de forma constante con muy pocas cosas a destacar, pero vale la pena mencionarlo. Basado en las famosas tiras cómicas del mismo nombre y en el mundo del videojuego con orígenes bastante curiosos, ya que el primer arcade de Donkey Kong estaba concebido que fuera Popeye, no siendo hasta 1982 con una jugabilidad más dinámica, retadora y divertida. Contaba con 3 escenarios donde todo se resume en rescatar a la escuálida Olivia, sea recolectando corazones, notas musicales o responder a su llamado de ayuda en inglés hasta formar una escalera. Pero que no te engañes, son bastante difíciles, pese que tengamos la icónica espinaca que nos dará una invencibilidad temporal y nos dará la oportunidad de darle un buen golpe a Brutus, ya que es muy molesto y evitarlo es todo un reto. Como siempre, es la versión inferior, pero conservó los 3 niveles originales del arcade e increíblemente sí tiene música, aunque no el tema cuando Brutus se te acerca o cuando algún corazón o nota musical se hundía en el mar. De ahí la verdad que el juego es bastante disfrutable. En las versiones de Atari 5200 y 8 bits son similares gráficamente, sprites un poco más fieles al arcade, tienen todos los niveles y el apartado sonoro está ahí. Es todo lo que se puede destacar, pero increíblemente la conversión al Atari 7800 es la mejor de todas. Tiene su propia introducción, es muy similar al arcade, contiene casi todo a excepción de los gráficos y colores, pero a pesar de eso es un juego bastante completo.
En el año 1983, el mundo del gaming fue testigo de un hecho que consolidaría a los fontaneros hermanos Mario y Luigi, tomando por completo el protagonismo, salvando las tuberías de la ciudad de unos bichos muy singulares. El modo de juego es bastante simple, pero con unos tintes desafiantes, conforme pasan los niveles. De los anteriores juegos que vimos en este video, Mario Bros va directo al grano. Antes de empezar a jugar, nos dará una pequeña demostración de cómo vencer a nuestros enemigos, ya que si lo haces, te darán monedas que sirven para mejorar tu puntuación. Las fases son muy parecidas una a la otra, con cambios mínimos, pero no su dificultad. Según vamos pasando cada nivel y descubriendo más enemigos, estos estarán a reventar de ellos y flamas de fuego que no puedes eliminar, pero sí evitar. En caso de que esto se torne como un problema, podemos usar el bloque POW, que hará que todos los enemigos que tocan el suelo quedarán panza arriba y listos para ser pateados. Como añadido, tiene unos niveles bonus que tendrán monedas que recolectar con el tiempo estimado. Dejando a un lado el evidente downgrade gráfico del Atari 2600, respetaron prácticamente el apartado jugable, como por ejemplo contar con todos los enemigos de la versión arcade, los niveles bonus, incluso el pequeño tema musical al comienzo de un nivel. Aunque no se distingue del todo bien, los sprites hacen lo posible para diferenciarse. La cabeza de Mario es más grande que su cuerpo y parece un sujeto corriendo con una botarga. En la Atari 5200 hay la mejora gráfica de rigor. Tiene casi todo, menos los pequeños tutoriales de cómo vencer a un enemigo de la versión original. Como los sprites fueron mejorados y la paleta de colores se nota un tanto saturado, pero es muy recomendable, y todo lo anterior mencionado está en la versión de la Atari 8 bits. La versión de la 7800, como ya es costumbre, es la mejor. Mejores gráficos, una paleta de colores más fiel a la versión arcade, el sonido podría ser mejorable. La fidelidad de los sprites es algo de destacar. Ya no es que quiera parecerse, sino que son tal para cual a la versión arcade. Los niveles bonus, sus enemigos que se harán con toda la pantalla, conforme la dificultad aumente. Solo con mirarlo se nota que te vas a divertir como en la versión original. Y este fue el repaso de los videojuegos de Nintendo que pasaron a consolas Atari. Los orígenes de la empresa en el ámbito de los videojuegos es más interesante de lo que pensábamos. Entraron como cualquiera lo haría, tomar un pedazo de ese pastel, así consolidándose con sus propios juegos. Fueron tan divertidos que no solo Atari quería al viejo Donkey Kong o a Mario, sino que otras consolas se hicieron con su conversión, las cuales estás viendo en pantalla. Cuando la misma Nintendo se unió al mundo de las consolas, no dudó pasar estos títulos mencionados a la inmortal NES.
Por increíble que parezca, Nintendo no ha perdido la costumbre de crear juegos para arcades en tiempos recientes, ya que su último juego fue Mario y Sonic en las Olimpiadas Tokio 2020, aunque la mayoría de estos arcades eran creados por terceros.